Hola a todos, yo soy el doctor Gerardo Zapata y voy a desarrollar el tema estrategias de manejo actual del paciente diabético con síndrome coronario agudo. Y lo voy a hacer desde estos 6 puntos que me parecen relevantes, como son la relación de la diabetes mellitus y la enfermedad coronaria, el impacto de la glucemia en los síndromes coronarios agudos, estrategias de manejo, antiagregación, enfermedad de múltiples vasos y por último tratamiento farmacológico antes del alta hospitalaria. Con respecto a la relación de la diabetes y la enfermedad coronaria, la diabetes es un factor de riesgo mayor para enfermedad coronaria. Su presencia se relaciona con un aumento de las complicaciones como síndromes coronarios agudos, accidente cerebrovascular o muerte súbita. La enfermedad coronaria es la causa de muerte en el 75% de los pacientes diabéticos. Este metaanálisis, que incluye 102 estudios en pacientes diabéticos y enfermedad cardiovascular, en 530.000 pacientes, nos habla de la estrecha relación que tiene la diabetes y la enfermedad coronaria. Como podemos ver, aumenta la incidencia de enfermedad coronaria 2 veces. La relación entre el accidente cerebrovascular, que también la aumenta 2 veces, y otras enfermedades cardiovasculares, y también la relación existente entre la glucometría, o en este caso los niveles de hemoglobina glicosilada, y el impacto de desarrollar una enfermedad cardiovascular. El punto de corte más importante es 7 miligramos decilitros o 7 gramos por ciento, a partir del cual la posibilidad de una enfermedad vascular se multiplica por 3. Estos son datos de nuestro país, el registro ARGEN-MIAN-ST realizado en conjunto entre la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología, muestra que en todas las series de publicaciones alrededor de 1 de cada 5 pacientes que ingresa con un infarto agudo de miocardio es diabético. Y los pacientes con síndrome coronario agudo y diabetes tienen una mayor carga aterotrombótica. Se asocian más comúnmente a enfermedad de múltiples vasos, a enfermedad del tronco, de la arteria coronaria izquierda, y sus lesiones son difusas. Estos pacientes tienen menor circulación colateral, mayor disfunción sistodiastólica del ventrículo izquierdo, mayor insuficiencia cardíaca y remodelado ventricular negativo y aumento de arritmias ventriculares. Estos serían, para resumir un poco, los efectos de la glucemia en todo el sistema cardiovascular. Produce estrés oxidativo, mayor inflamación, mayor apostosis, disfunción endotelial, un estado de hipercoagulabilidad, activación y agregación plaquetaria y disminuye el preacondicionamiento isquémico. Esta cita que les menciono, publicada en el 2021 en una revista española de cardiología, habla de que los pacientes diabéticos van a tener menor reserva del flujo coronario, un índice de resistencia microvascular disminuido y una disminución también de la reserva fraccional del flujo coronario. ¿Qué impacto tiene la glucemia en los síndromes coronarios agudos? Estos datos también de nuestro país, del relevamiento ARGEN-MIAN-ST, nos habla de que al ingreso hospitalario, los pacientes con infarto, esta es una muestra de más de 3.500 infartos, aquellos que tienen aumento de los niveles de glucemia por arriba de 126 miligramos decilitro, tienen un pronóstico adverso, aún peor que aquellos pacientes diabéticos conocidos que ingresan con normoglucemia. Es decir, el impacto desfavorable del aumento de niveles de glucosa en sangre al ingreso hospitalario en el contexto de un infarto agudo de miocardio es muy relevante. También conocemos
desde hace tiempo, y aquí tenemos los estudios que lo han marcado. Más de 4.000 pacientes en el estudio TIMI 10A y B, LIMIT, Opus TIMI 16, mostraron esta curiosa relación de curva U o curva I entre los niveles de glucemia y la mortalidad hospitalaria. Podemos ver que al ingreso los valores de glucemia en pacientes no diabéticos muestran esta relación en U, con mayor mortalidad en pacientes con niveles bajos de glucemia, y esta se va incrementando a nivel que la glucemia aumenta sus valores en sangre. Pero esta relación se hace muchísimo más destacada en pacientes diabéticos, en donde la mortalidad por hipoglucemia se incrementa hasta un 18%, y después podemos ver que también los valores de glucemia aumentan el riesgo de mortalidad en el infarto, pero sin alcanzar los valores que genera la hipoglucemia. Por lo tanto, la hipoglucemia y la enfermedad cardiovascular tienen una interesante relación que está dada por mayor riesgo en aquellos que tienen hipoglucemias espontáneas. Esta produce una disminución de la reserva del flujo coronario, prolonga el QT y los pacientes mueren por causa arrítmica. Esto se ve más incrementado en pacientes de edad, en pacientes que tienen una larga evolución de su diabetes, o aquellos sobre todo con una baja filtrado glomerular o insuficiencia renal. Vamos a hablar un poquito de las estrategias de manejo de pacientes diabéticos con síndrome coronario agudo. Ustedes saben que la fisiopatología involucrada en un síndrome coronario agudo es el accidente de placa, manifestado clínicamente por dolor torácico o equivalentes anginosos. Lo interesante ya para destacar en los pacientes diabéticos que en estos los síntomas son atípicos o muchas veces se manifiestan de manera silente. Aproximadamente 2 de 4 infartos en pacientes diabéticos no se manifiestan con un dolor torácico anginoso típico. Sabemos que dentro de los primeros 10 minutos de presentación del dolor torácico o su equivalente, cuando hay sospecha de un síndrome coronario agudo, debemos realizar un electrocardiograma para dividir a la población en dos grandes grupos. En aquellos pacientes que hay un supradesnivel persistente del segmento ST, estos pacientes requieren una reperfusión rápida, completa y efectiva, y sin ningún lugar a duda en los pacientes diabéticos la angioplastia primaria es mucho más efectiva para reunir estos tres conceptos de rapidez, ser completa y ser efectiva. Debemos colocar siempre estén liberados de droga. Estos pacientes diabéticos tienen una mayor probabilidad de restenosis cuando usamos estén comunes, y estos datos interesantes como el número necesario a tratar para salvar una vida a 30 días es de 17 en pacientes con diabetes y de 48 en pacientes sin diabetes mellitus. O sea que claramente el beneficio es mucho mayor en pacientes diabéticos. Existe un fenómeno muy interesante que vemos luego de la angioplastia primaria exitosa, que es el fenómeno de no reflow. Es un fenómeno que podemos definir por la falta de resolución del segmento ST en el electrocardiograma postinfarto agudo del miocardio. El punto de corte puede ser 50% para hacerlo más gráficos. Aquellos pacientes que tienen más del 50% de resolución del segmento ST, podemos decir que tienen una angioplastia exitosa también a nivel tisular, y aquellos pacientes que no pueden resolverlo tienen un fenómeno de no reflow dado por una embolización distal, un taponamiento de la microcirculación probablemente por linfocitos, macrófagos, y una falta de vasodilatación de la circulación arterial, de pequeñas arteriolas, que condiciona una mayor extensión del tamaño del infarto. Esto se puede ver como muestra este trabajo realizado en nuestro grupo,
en pacientes diabéticos por mayor disfunción endoteliar, mayor injuria en la microcirculación y este fenómeno de no reflow con falta de resolución del segmento CT se asocia a mayor muerte, insuficiencia cardíaca y necesidad de realizar instrumentación como balón de contrapulsación, instrumentos diagnósticos como Swan-Ganz o asistencia respiratoria mecánica en nuestros pacientes con diabetes e infarto agudo de miocardio. El otro grupo de pacientes con síndrome coronario agudo se va a expresar a través del electrocardiograma como falta de supradesnivel del segmento ST o supradesnivel transitorio del ST o T negativa o electronormal. Estos decimos que son pacientes con síndrome coronario agudo sin ST. Aquí en pacientes diabéticos tenemos que determinar claramente el riesgo isquémico versus sangrado. Los pacientes diabéticos tienen muchísimo más riesgo isquémico que la población general. Es importante identificar el riesgo a través del uso de las troponinas de alta sensibilidad y generalmente el infranivel del segmento ST. No solo su presencia, sino la cuantificación del mismo se asocia en pacientes diabéticos a enfermedades de múltiples vasos. En este grupo de pacientes una estrategia invasiva selectiva sería de mucha utilidad y realizar rápidamente un tratamiento antitrombótico. En cuanto a la agregación plaquetaria en síndromes coronarios agudos y diabetes mellitus, dijimos que estos pacientes tienen un estado protrombótico muy particular dado a una disfunción plaquetaria por varios mecanismos. La sola hiperglucemia aumenta la expresión de las P-selectinas plaquetarias, tienen efectos móticos y la glicación de proteínas de superficie producen una mayor adhesión plaquetaria. Por otro lado, la deficiente acción de la insulina produce una disminución de la respuesta del óxido nitroso y de las prostaglandinas como vasodilatadores, aumenta el calcio intracelular y aumenta la degranulación y la agregación plaquetaria. Estos pacientes diabéticos generalmente tienen condiciones metabólicas asociadas que hacen mayor este estado protrombótico, como la obesidad, aumento de la resistencia a la insulina, dislipidemia, disfunción endotelial e inflamación. Y otras entidades producen anormalidades celulares que aumentan esta condición, como por ejemplo un mayor recambio plaquetario, un aumento de la expresión de los receptores glicoproteicos de superficie, mayor cantidad de factor de necrosis tumoral y un aumento de la regulación de los receptores P2 y 12 tan importantes en la fisiopatología del fenómeno trombótico del síndrome coronario agudo. Por estas características, los pacientes diabéticos deben realizar inhibidores plaquetarios P2 y 12 más potentes. Estamos hablando de ticagrelor o prasugrel por encima del clopidogrel, siempre asociado a aspirina, y esto está demostrado en los dos estudios pivotales y subgrupos o sus análisis, como es su estudio de diabetes mellitus del plato con ticagrelor, que mostró un mayor beneficio utilizando ticagrelor por sobre clopidogrel, y su análisis del estudio Triton Time 38 en pacientes diabéticos mostró una significativa reducción de eventos isquémicos mucho mayor en pacientes diabéticos que en aquellos pacientes no diabéticos utilizando prasugrel en comparación a clopidogrel. Recuerden siempre que el prasugrel en estos pacientes se debe realizar una vez que se conoce la anatomía, sin precarga, y el ticagrelor puede ser usado tanto en estrategias invasivas como conservadoras, debido a que su beneficio se extiende a toda la población de síndromes coronarios agudos. Un tema muy importante es la relación de la enfermedad de múltiples vasos y la diabetes mellitus. Habíamos hablado
de que estos pacientes tienen mayor extensión de la enfermedad coronaria, menor circulación colateral, enfermedades generalmente más difusas, una alta chance de restenosis utilizando stent coronarios. Por lo tanto, estos estudios, VARI2D, Freedom, Syntax en diabéticos, hablan claramente del beneficio de la cirugía con bypass aortocoronario por sobre la angioplastia en pacientes diabéticos con enfermedad de tres vasos y tronco de la arteria coronaria izquierda. Sin ninguna duda, estos pacientes deben ser abordados con la participación de un Heart Team para considerar en cada paciente la función ventricular, los síntomas, las comorbilidades, las expectativas de vida y también la preferencia del paciente, y agregaría yo los resultados y la tasa de eventos de ambos procedimientos, cirugía o angioplastia, en cada uno de los centros. Las últimas guías de revascularización coronaria americanas del ACC y el American Heart 2021 ponen a la cirugía cardíaca en pacientes diabéticos con enfermedad de múltiples vasos como una indicación tipo 1 con un nivel de evidencia A. Y por último vamos a desarrollar un tema importante que es el alta de los pacientes diabéticos con síndromes coronarios agudos. ¿Qué tratamientos debemos realizar? Y de cara a la evolución para disminuir el riesgo residual, cómo tratar a estos pacientes. Es interesante la glucometría durante la estadía hospitalaria, es decir, las múltiples mediciones de glucemia durante la internación. Esto se puede hacer de varias formas. Algunos autores consideran que es mejor tomar en cuenta un área bajo la curva después de realizar todas las determinaciones, o directamente el índice hiperglucémico o la glucosa media durante la hospitalización. De todas maneras, hay muchos estudios, aquí les voy a nombrar tres principales, que hablan de el manejo intensivo de los niveles de glucemia en el infarto agudo de miocardio y cómo esto puede relacionarse a disminución de los eventos. El primer estudio que les quiero mostrar es el estudio DAGAMI, realizado en pacientes con infartos agudos de miocardio con y sin elevación del ST. Dentro de las primeras 24 horas, todos los pacientes que ingresaron al estudio eran diabéticos, y un manejo más agresivo de la glucemia dentro de las primeras 24 horas y dentro de los 3 meses posteriores al evento, llevando, por ejemplo, un promedio de la glucemia mucho más bajo que aquellos pacientes que solo hacían un control estándar. Se relacionó con una disminución de la mortalidad no significativa, 9.1% versus 11.1%, pero sí una mortalidad al año significativa, 18.6% en el grupo que descendió los niveles de glucosa con un manejo mucho más agresivo dentro de los primeros 3 meses, versus 26% de evento en aquellos pacientes que se hizo un tratamiento estándar. El estudio DAGAMI-2 fue un estudio que involucró más pacientes, también con y sin elevación del segmento ST, todos con síndromes coronarios agudos dentro de las primeras 24 horas, también todos eran diabéticos, y el grupo 1 se hizo un manejo más intensivo, como lo mostró el estudio DAGAMI, y el grupo 2 se hizo manejándolo sin un criterio médico durante la internación, primeras 24 horas, y un grupo 3 solo se hizo control. Aquí podemos observar que en aquellos pacientes que se utilizó el protocolo DAGAMI, manejo intensivo 24 horas, seguimiento 3 meses con controles también intensivos de la glucosa, o solo manejo dentro de las 24 horas, tuvieron en comparación al grupo control una disminución de la mortalidad
no significativa hospitalaria, pero significativa a los 2 años entre los primeros grupos y el grupo de manejo control. Y el último estudio, el GI5, 240 pacientes con infarto con y sin elevación del segmento ST. Algunos pacientes eran diabéticos, pero otros no. Todos debían tener más de 140 miligramos decilitro de glucemia al ingreso. Fíjense en que la mitad de los pacientes solo eran diabéticos en el GI5 y un manejo dentro de las primeras 24 horas con tratamientos endovenosos de la glucosa versus un manejo estándar redujo significativamente la tasa de insuficiencia cardíaca y de reinfarto durante el seguimiento. Con respecto al uso de beta bloqueante en esta población tan especial con síndrome coronarios agudos, el uso de inhibidores de la enzima de conversión o ARA se hace sin diferencias a los pacientes no diabéticos. Sí hay una importante diferencia, tenemos evidencia del estudio EFESUS que utilizó eplerenona en pacientes con infartos con menos del 40% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca o diabetes eran los criterios de inclusión. La eplerenona generó una disminución significativa con respecto al placebo del punto final combinado de muerte, reinfarto e insuficiencia cardíaca a los 3 años de manera significativa. Sabemos también, como manejo prealta, que los pacientes diabéticos son considerados un subgrupo de muy alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, aquí debemos hacer un tratamiento intensivo para reducir los niveles de colesterol LDL según las guías europeas, menos de 55 miligramos de decilitro, según las guías americanas, menos de 70, considerar llegar a menos de 55. Y esto lo podemos hacer con estatinas o lo podemos hacer con cualquier droga hipolipemiante, pero el objetivo es reducir los niveles de LDL colesterol. Esto se hace directamente en la etapa de internación. Se recomienda a 4 o 6 semanas un nuevo control de LDL para ver si llegamos al objetivo terapéutico. En su lugar, implementar, y si no se logra, implementar cualquier otra intervención farmacológica para intentar llegar a este objetivo. Hoy podemos evaluar de un riesgo, podemos evaluar a los pacientes mediante la glucemia para reducir el riesgo residual que estos pacientes tienen y tenemos un arsenal terapéutico extendido, por ejemplo los inhibidores CGLT2 en pacientes diabéticos con un evento cardiovascular previo reducen significativamente la mortalidad en un 14% en este metaanálisis de 34.000 pacientes, lo que nos habla de la importancia de este tratamiento como prevención secundaria. Es muy importante también pacientes renales con infarto previo, el gran efecto protector de los inhibidores CGLT2 sobre los riñones, disminuyendo la necesidad de diálisis y progresión de la enfermedad renal en estos pacientes. Otro grupo de drogas muy interesantes que también podemos evaluar en pacientes al alta de un infarto agudo del miocardio, fundamentalmente en pacientes obesos y diabéticos, son los agonistas de los receptores GLP-1. Esto han demostrado en estos 8 estudios, más de 60.000 pacientes, una reducción del 14% también de eventos cardiovasculares mayores con el uso de este grupo de drogas. Es interesante plantearnos qué grupo de pacientes se pueden beneficiar con agonistas GLP-1,
¿Qué grupo de pacientes se pueden beneficiar con inhibidores GLT2? ¿Cuál podemos preferir al alta, si uno u otro? Bueno, creo que es interesante, podemos plantearnos dos escenarios. El primer escenario es el escenario del paciente con un evento cardiovascular reciente, como puede ser un infarto agudo de miocardio, y es obeso. En este caso recomendamos un agonista de receptores GLP-1 por sobre los inhibidores SGLT2. El segundo escenario es un paciente que ha cursado un evento coronario agudo, tiene insuficiencia cardíaca, tiene insuficiencia renal o es diabético. En este caso yo daría prioridad a los inhibidores GLT2 por sobre los agonistas GLP-1. Para finalizar, como mensajes finales del paciente diabético con síndrome coronario agudo, dijimos que la diabetes mellitus en este subgrupo de pacientes tan especial genera un peor perfil basal de riesgo, ya que estos pacientes son de mayor edad, son más mujeres y generalmente tienen infarto previo. Se acompañan de un síndrome cardiometabólico, por lo tanto tienen otros factores de riesgo que aumentan la mortalidad en el escenario del infarto agudo de miocardio, como es la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad y la resistencia a la insulina. Esta población tan particular tiene dificultades en el diagnóstico y en el tratamiento, ya que hacen a una presentación más atípica, con dolores atípicos, con síntomas equivalentes a angina, donde se retrasa el diagnóstico. Son tiempos más prolongados al comienzo, por ejemplo, de la reperfusión, y muchas veces se manifiestan en forma silente. Tienen un peor pronóstico hospitalario, cursan con mayor tasa de insuficiencia cardíaca, de reinfarto, de enfermedad de múltiples vasos y requieren generalmente revascularización por la incidencia de tres vasos y enfermedad de tronco de coronaria izquierda. Y por último, tienen menos beneficio clínico en todas las medidas terapéuticas que solemos tomar en pacientes no diabéticos. Este subgrupo de pacientes diabéticos, al tener enfermedad coronaria más difusa o enfermedad coronaria no obstructiva, como se ve en los pacientes diabéticos y mujeres, son menos candidatos a ser revascularizados. Cuando colocamos stent, la tasa de restenosis es mucho mayor y la tasa de trombosis es mucho más significativa. Por eso insistimos en la utilización de antiagregantes plaquetarios más potentes en este escenario clínico. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta charla de pacientes diabéticos con síndromes coronarios agudos. Quiero agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por esta oportunidad y les agradezco a ustedes por su presencia. Muchas gracias.